¿Por qué algunas personas parecen prosperar sin esfuerzo, mientras que tú te esfuerzas y apenas avanzas? ¿Alguna vez te has cuestionado por qué el dinero fluye de manera constante hacia ciertos individuos, mientras en tu vida apenas llega una pequeña cantidad? La respuesta podría estar en una decisión espiritual que tiene el poder de transformar todo. Poner a Dios en primer lugar es la clave. En Mateo 6:33 se nos enseña: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Este versículo no solo habla de poner a Dios como prioridad, sino también de cómo Él provee de manera sobrenatural. Hoy exploraremos cómo, al hacer de Dios el centro de tu vida, Él abre puertas invisibles y te permite descubrir oportunidades que otros no logran ver. Te mostraremos cómo tu obediencia espiritual puede liberar bendiciones financieras que nunca imaginaste. ¿Alguna vez has sentido que, a pesar de todos tus esfuerzos, las cosas no parecen encajar? A veces, a pesar de tus luchas, el dinero no alcanza, y los resultados no se presentan como esperabas. Es fácil caer en la frustración, preguntándote qué estás haciendo mal. Te comparas con aquellos que parecen avanzar sin ningún obstáculo, y terminas dudando de tus propias decisiones. Pero hay una verdad espiritual que puede transformar esta realidad por completo, una verdad que no se percibe con los ojos, sino con el corazón. Esta verdad es que todo comienza con el orden de tus prioridades. Si Dios no ocupa el primer lugar en tu vida, todo lo demás perderá su forma y dirección. Por eso, Jesús dijo en Mateo 6:33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Esta no es solo una promesa, sino un principio activo que puede reordenar tu vida desde la raíz, impactando cada área de tu existencia, incluidas tus finanzas. Cuando decides poner a Dios primero, no como una idea abstracta o una frase decorativa, sino como una realidad tangible y constante en tu vida diaria, algo profundo comienza a ocurrir. Las decisiones que antes te confundían ahora se aclaran. Los pasos que antes dabas sin rumbo ahora comienzan a tener sentido. Lo que parecía inalcanzable se vuelve alcanzable porque el favor de Dios no es solo simbólico, sino real y tangible. Se manifiesta en cada aspecto de tu vida, incluidas tus finanzas. Muchas personas se esfuerzan al máximo, trabajando horas extras, emprendiendo nuevos negocios y asumiendo deudas, todo en busca de una libertad financiera que siempre parece estar fuera de su alcance. Sin embargo, olvidan que la verdadera prosperidad no comienza con estrategias humanas, sino con una alineación espiritual con el propósito divino. Algunos logran aumentar sus ingresos, pero pierden la paz en el proceso. Otros tienen abundancia, pero no disfrutan de lo que poseen, pues el dinero sin propósito se convierte en una carga. En cambio, cuando Dios es el centro de tu vida, todo cambia. Él no solo provee, sino que también dirige, protege y sostiene. El libro de Proverbios nos recuerda que es la bendición del Señor la que enriquece, y que no añade tristeza con ella, Proverbios 10:22. Este versículo revela una verdad profunda: hay riquezas que vienen acompañadas de agotamiento, estrés y división, pero también hay una riqueza que trae paz, armonía y descanso. Esa es la riqueza que Dios concede a aquellos que lo buscan primero y lo obedecen, incluso cuando el camino no parece lógico o rentable desde una perspectiva humana. Tomemos un momento para pensar en la historia de Abraham. Dios le pidió que dejara su tierra sin decirle exactamente a dónde iría. Lo sacó de lo familiar, de lo seguro, de lo conocido, para llevarlo a un destino que solo podía alcanzarse por medio de la fe. Abraham obedeció, y esa obediencia lo llevó a convertirse en el padre de naciones. Su bendición no vino de una estrategia financiera, sino de una rendición total a la voluntad divina. Y cuando Dios vio su disposición, lo llenó de promesas y riquezas, no solo materiales, sino eternas. Esta invitación de confiar plenamente y rendir tu voluntad a Dios está disponible para ti hoy. Cuando Dios es el primero en tu vida, todo lo demás se acomoda. No es magia ni suerte, es un orden espiritual que cambia la realidad de todo. Cuando este orden se establece, el caos comienza a disiparse, las deudas empiezan a reducirse, los caminos se abren y las oportunidades fluyen de formas inesperadas. Es importante entender que poner a Dios primero no significa abandonar el trabajo o dejar de esforzarse. Significa que, antes de tomar decisiones, consultas con Él.
Significa que tus metas no están guiadas solo por el deseo de obtener más, sino por el deseo de servir más. Significa que lo que recibes no lo acumulas egoístamente, sino que lo utilizas como un instrumento de bendición. Significa que, antes de hacer cuentas, te arrodillas y antes de correr hacia una meta, te detienes a escuchar su voz. Jesús lo enseñó con claridad cuando dijo que no podemos servir a dos amos. No se puede servir a Dios y al dinero, Mateo 6:24. No se trata de no tener dinero, sino de no permitir que el dinero ocupe el lugar de Dios. Cuando el dinero se convierte en tu guía, tomará decisiones por ti, alejándote de tu propósito y llevándote a vivir con temor. Pero cuando es Dios quien guía tu vida, el dinero se convierte en un siervo y no en un amo. Esto se refleja en la vida de José en Egipto. José fue traicionado, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Sin embargo, en cada etapa, Dios estuvo con él. Esa presencia divina hizo que, incluso en prisión, prosperara. No por sus propios recursos, ni por su posición social, sino por la gracia de Dios sobre su vida. Y cuando llegó el momento perfecto, fue promovido a gobernador de Egipto, administrando las riquezas de una nación entera. Todo esto ocurrió porque, desde el principio, José puso a Dios por encima de su dolor, su orgullo y sus propios planes. Poner a Dios primero te libera de la desesperación, porque sabes que no estás solo. Te permite caminar en paz, incluso cuando te enfrentas a la escasez, porque reconoces que tu fuente no es un salario ni una cuenta bancaria, tu fuente es Dios, y Él nunca falla. Cuando tienes esta convicción, puedes sembrar, incluso cuando parece que no hay tierra fértil. Puedes dar, aunque sientas que no tienes suficiente. Es fundamental aprender a esperar con fe, porque sabes que la cosecha proviene de Dios y no de tus propios esfuerzos. A menudo, el enemigo intentará desordenar tus prioridades, te pondrá situaciones urgentes delante de ti con el fin de que te olvides de lo esencial. Te ofrecerá caminos fáciles para que ignores los procesos y te hará creer que puedes manejar tu vida sin la intervención divina. Pero todo esto es falso, porque solo el orden divino puede traer estabilidad verdadera, lo demás es solo una ilusión pasajera que al final deja vacío, angustia y confusión. En medio de esta lucha, la palabra de Dios se convierte en nuestra guía, una luz que ilumina nuestro camino, tal como lo expresa el Salmo 119, 105, tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Si permites que esa luz te guíe, descubrirás senderos que otros no pueden ver, oportunidades que parecen invisibles para aquellos que viven por sus propios deseos, pero que se hacen evidentes para los que caminan en el Espíritu. Porque quien busca primero el reino de Dios camina con visión, con discernimiento y con claridad. Recuerdo el testimonio de una mujer que durante años luchó con la escasez financiera. Trabajaba sin descanso, cuidaba a sus hijos sola y sentía que cada día era una batalla interminable. Sin embargo, un día decidió poner a Dios en el centro de su vida. Comenzó a orar antes de tomar decisiones, a diezmar con fe, a rechazar ofertas que no honraban a Dios y a buscar dirección divina incluso en las cosas más pequeñas. Con el tiempo, algo cambió. No solo empezaron a llegar oportunidades que nunca imaginó, sino que su hogar se llenó de paz. Sus hijos comenzaron a prosperar y su corazón encontró descanso. Lo que no pudo lograr con años de esfuerzo humano, lo experimentó en meses de obediencia espiritual. Esto no es solo una historia, es un principio celestial. Cuando Dios es primero, todo lo demás se alinea, incluso en lo financiero. No se trata de manipular a Dios o de buscarlo solo por interés personal, sino de reconocer su lugar legítimo como Señor de todo. Cuando Él es el centro de tu vida, no solo se encarga de tus finanzas, sino también de tu salud, tus relaciones y tus decisiones. Dios no quiere solo una parte de ti, Él quiere todo tu ser. Y cuando le entregas todo, entonces comienza la transformación. El desierto florece, las puertas cerradas se abren y el sustento llega de donde menos lo esperabas. Pero para que esto ocurra, es necesario rendirse completamente. No a medias, no de manera ocasional, sino con todo lo que eres y todo lo que tienes. Eso es lo que significa poner a Dios primero. En la Biblia, vemos cómo el pueblo de Israel fue bendecido, no por su habilidad o su número, sino por su obediencia. Cuando obedecían, prosperaban. Cuando se apartaban del orden divino, perdían incluso lo que ya tenían.
Esto nos enseña que no se trata solo de trabajar duro, sino de trabajar bajo la dirección correcta. Cuando haces lo correcto ante Dios, aunque parezca que vas más lento, Él te asegura un destino seguro. Mientras otros corren sin rumbo, tú caminas con propósito. Pon a Dios primero en tus finanzas, en tus planes, en tus negocios y en tus decisiones, y verás cómo lo imposible empieza a tomar forma. Porque la obediencia a Dios no es una pérdida, es una inversión eterna. Cada vez que eliges su voluntad sobre la tuya, estás sembrando en el terreno más fértil que existe, el terreno de lo eterno. Y en ese terreno no hay pérdida, solo multiplicación. Recuerda que Jesús observaba a los que daban en el templo y se fijó no en la cantidad, sino en la actitud del corazón. Una viuda dio solo 2 monedas, pero eso fue más valioso a sus ojos que las grandes sumas que ofrecían los ricos, porque su ofrenda nació de una fe genuina, de una dependencia total y de un amor verdadero. Cuando das desde ese lugar, Dios lo ve y recompensa lo que nace de un corazón rendido. Este primer paso hacia la provisión divina comienza con un acto simple pero profundo, darle a Dios el primer lugar, no solo como una teoría, sino como una práctica diaria, constante e inquebrantable. Al hacerlo, no solo verás el dinero que otros no ven, sino también paz, propósito, dirección y favor. Verás a Dios moviéndose en tu vida de una manera que nunca antes imaginaste, porque cuando Él es primero, todo lo demás encuentra su lugar y florece en su tiempo perfecto. ¿Estás listo para hacer ese cambio? ¿Estás dispuesto a rendir cada área de tu vida a Dios, incluyendo tus finanzas? Si tomas ese paso, no solo experimentarás una transformación personal, sino que abrirás la puerta a una dimensión de provisión que no se mide por números, sino por impacto eterno. Elige hoy poner a Dios primero y prepárate para ver lo que otros no pueden ver. Porque cuando Dios es el centro, la abundancia deja de ser una promesa lejana y se convierte en una realidad palpable, que transforma cada rincón de tu vida desde adentro hacia afuera. Cuando decides poner a Dios en primer lugar, algo comienza a cambiar dentro de ti, pero también en el entorno que te rodea. No es un cambio inmediato, no siempre se ve de inmediato, y es por eso que muchos se desaniman rápidamente, sin entender que en el reino espiritual las cosas no funcionan como en el mundo natural. El sistema de Dios no se basa en la apariencia, sino en la revelación. Lo que Él promete no siempre se muestra con ruido, sino en silencio, con señales que solo perciben aquellos que caminan por fe. Existe una dimensión de provisión reservada exclusivamente para aquellos que deciden confiar plenamente en Él, un tipo de riqueza que no se ve con los ojos, pero que transforma profundamente la vida de quienes la reciben. Este dinero invisible del que habla la palabra de Dios no es algo ilusorio, sino una provisión real, aunque oculta, como el maná que descendía cada mañana en el desierto. No se almacenaba ni se predecía con cálculos humanos, pero llegaba siempre justo a tiempo. Así es la provisión que Dios da a quienes lo buscan primero. No llega por conexiones terrenales, sino por alineación celestial. Esta clase de provisión no siempre es entendida por quienes miden todo con lógica, porque no responde a los esfuerzos humanos, sino a la obediencia, y no depende del sistema económico del mundo, sino del sistema eterno del cielo. Jesús lo dejó claro cuando multiplicó los panes y los peces. No había suficiente comida según los discípulos, pero cuando Él tomó el control y dio gracias por lo poco que tenía, todo fue suficiente. Cuando Dios es el centro de nuestras vidas, lo que antes parecía imposible comienza a hacerse realidad. Lo invisible se convierte en visible, y lo escaso se transforma en abundancia. La clave no está en la cantidad de lo que tenemos, sino en a quién colocamos en el primer lugar de nuestras vidas. Cuando Dios ocupa ese lugar, incluso los recursos limitados se convierten en canales de provisión divina. Este principio sigue vigente hoy, aunque no siempre se manifieste de la misma forma. El fondo espiritual de la cuestión sigue siendo el mismo. Si haces de Dios el dueño de tus decisiones, Él se convierte también en el proveedor de tus resultados. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, se relata la historia de una viuda que se acercó al profeta Eliseo en busca de ayuda, pues su situación era desesperante. Estaba abrumada por las deudas y los acreedores amenazaban con llevarse a sus hijos. Su queja era válida, pero lo primero que hizo el profeta no fue darle dinero. En lugar de eso, le hizo una pregunta que cambiaría su destino. ¿Qué tienes en casa?
La mujer respondió que solo tenía una vasija con un poco de aceite. A primera vista, esto parecía insignificante, pero fue suficiente para que Dios obrara un milagro. Dios no multiplicó lo que no existía, sino lo que ya estaba en sus manos. Aunque ella no lo veía como un recurso, lo que cambió su destino no fue el tamaño del aceite, sino la dirección de su obediencia. Este pasaje tiene una lección profunda que debemos entender claramente. Muchas veces, la provisión ya está frente a nosotros, pero nuestros ojos no son capaces de verla porque aún no hemos hecho a Dios nuestra prioridad. Continuamos buscando respuestas externas sin darnos cuenta de lo que ya tenemos. A veces esperamos un milagro sin entender que ya ha comenzado a manifestarse, pero no de la manera en que lo imaginábamos. Este es el dinero que otros no ven, el que aparece cuando dejamos de confiar en nuestras propias fuerzas y comenzamos a depender completamente de Dios. La Biblia nos enseña que nuestros ojos de entendimiento deben ser abiertos, como dice Efesios 1:18, para que podamos comprender las riquezas de la gloria de su herencia. Esto significa que hay bendiciones que ya han sido asignadas a nuestras vidas, pero permanecen ocultas hasta que nuestros ojos espirituales se abren. El problema no es que Dios no haya provisto, sino que seguimos viendo con ojos naturales y por eso no identificamos las oportunidades que Él pone frente a nosotros. Lo que para muchos puede parecer insignificante, para aquellos que caminan con Dios es el comienzo de una multiplicación sobrenatural. En el mundo natural, las personas luchan por competir, por destacarse y obtener méritos que les abran puertas. Pero en el reino de Dios, las puertas no se fuerzan, se abren solas cuando la obediencia va delante de nosotros. Por eso es posible ver a personas que, sin títulos ni grandes recursos, avanzan con una gracia inexplicable. Logran contratos que otros, con más experiencia, no consiguen, reciben favores sin haberlos pedido y acceden a círculos donde nadie los había invitado. Su confianza no está en el reconocimiento humano, sino en la fidelidad divina. La historia de Ruth es un ejemplo claro de cómo Dios revela provisión oculta cuando lo ponemos primero. Ruth era una extranjera, una viuda sin posesiones ni conexiones. Sin embargo, decidió seguir a Noemí y abrazar al Dios de Israel. Su decisión no fue una estrategia material, sino una decisión espiritual. Ella entendió que había una verdad más elevada en ese camino. Fue en ese campo, recogiendo espigas, donde encontró gracia delante de Boaz, un hombre rico y justo que, sin saberlo, se convertiría en el instrumento de bendición para su vida y su descendencia. Esto no fue una casualidad, sino una recompensa directa por su decisión de alinearse con la voluntad de Dios. Muchas veces, lo que parece un gesto simple, una renuncia silenciosa o una obediencia sin aplausos, se convierte en el canal que activa bendiciones eternas. El dinero que otros no ven no es una recompensa por habilidades, sino una respuesta a la fidelidad. Este tipo de provisión no se obtiene con esfuerzo, sino con rendición. Por eso es invisible para quienes viven desde el ego y no desde el espíritu. En Isaías 45:3, el Señor promete entregar tesoros escondidos y riquezas guardadas en lugares secretos. Esto revela que existen recursos que no están a la vista de todos, sino que son revelados a quienes Dios decide confiarles. Cuando Él ve un corazón íntegro, una vida consagrada y una prioridad bien colocada, revela lo que otros nunca verán, mientras caminan con un corazón dividido. Hay negocios que no se abren por talento, sino por propósito. Hay ideas que no florecen por estrategia, sino por dirección divina. Hay oportunidades que se activan, no con dinero, sino con fe. Dios no es indiferente al esfuerzo humano, pero nunca lo pondrá por encima del orden espiritual. El reino de Dios no funciona por mérito, sino por gracia. Por eso, tantos que se esfuerzan sin dirección se agotan sin fruto, mientras otros, que caminan en obediencia, recogen sin haber sembrado en campos que nunca imaginaron pisar. Esta es la paradoja del Evangelio: los últimos serán los primeros, los que lloran serán consolados, y aquellos que pierden por amor al reino serán restituidos de maneras que no pueden ser calculadas con ninguna fórmula financiera. Jesús dijo en Lucas 12:24, «Consideren los cuervos, no siembran ni cosechan, no tienen almacén ni granero, sin embargo Dios los alimenta, y ustedes valen mucho más que las aves». Esto no es una invitación a la pasividad, sino una revelación sobre la fuente verdadera de la provisión.
Jesús no estaba desvalorizando el trabajo, sino posicionando nuestra confianza en la fuente correcta. El problema no es el esfuerzo, sino creer que el esfuerzo es la fuente. La fuente es Dios, y cuando nuestra confianza está en Él, entonces nuestra provisión no tiene límite ni condicionamiento humano. Lo que bloquea muchas veces la manifestación de esta provisión invisible es la ansiedad. Cuando buscamos más el resultado que al dador, cuando nos centramos en lo que nos falta en lugar de en aquel que nunca falta, comenzamos a actuar desde el temor y no desde la fe. Esto detiene el fluir del cielo. Por eso, Jesús insistía en que no nos preocupemos por el mañana, ni por qué comeremos o qué vestiremos, porque todas esas cosas buscan los gentiles. Y el Padre sabe lo que necesitamos. Cuando hacemos de Dios nuestra prioridad, no necesitamos rogar por lo que ya nos ha sido prometido. En el libro de Génesis, encontramos cómo Isaac sembró en una tierra de escasez, y, en ese mismo año, cosechó al 100%. Esto no fue el resultado de una estrategia agrícola avanzada, sino el fruto de una obediencia sincera. Isaac no huyó de la crisis como lo hicieron otros, no buscó un lugar mejor ni negoció su fe por estabilidad. Se quedó donde Dios le dijo y fue allí donde se activó la bendición. La provisión de Dios no responde a planes humanos, sino a la obediencia personal. Hay momentos en los que Dios permite que todo a nuestro alrededor parezca árido, no porque no quiera bendecirnos, sino porque desea que aprendamos a depender completamente de Él. Es en ese lugar de aparente escasez donde lo invisible empieza a manifestarse, donde la estrategia da paso a la revelación, y donde lo que parecía limitado se convierte en más que suficiente. Esto ocurre porque, en esos momentos, tus ojos no están fijados en lo que es visible, sino en aquel que ve más allá del tiempo y el espacio. Cuando alcanzamos ese nivel de confianza en Dios, ya no vivimos por lo que tenemos, sino por lo que sabemos que Él hará. La clave radica en no permitir que la escasez dicte nuestra visión de la vida, porque muchas veces lo que parece escaso es solo un velo que oculta una bendición mucho mayor. Cuando Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida, lo que para otros es una pérdida, para ti es una siembra, lo que para otros es un cierre, para ti es una redirección, lo que para otros es un fracaso, para ti es una plataforma para el milagro. Pero esto solo lo entienden aquellos que tienen una visión espiritual, aquellos que saben que no todo lo que brilla es oro, y que no todo lo que parece perdido, realmente lo está. Hay una riqueza que solo se entrega a quienes han sido hallados fieles, no en la abundancia, sino en la escasez, porque es en esos momentos cuando se prueba la verdadera prioridad en nuestras vidas. Cuando no hay garantías, cuando no hay reconocimiento, y cuando todo parece incierto, es allí donde se pone a prueba si realmente Dios es lo primero en nuestra vida. Cualquiera puede decir que confía en Dios cuando todo va bien, pero solo aquellos que han sido probados en el desierto están preparados para manejar la abundancia que Él tiene para ellos. En Hebreos 11:1, la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta es la base de esa provisión que otros no logran ver, vivir con convicción, no con duda, caminar con certeza, incluso cuando no hay evidencia, actuar en obediencia, aunque el entorno diga lo contrario. Cuando vives de esta manera, estás sembrando en lo eterno, y en ese terreno nunca hay pérdida. Siempre hay propósito. Si te encuentras en una etapa donde nada parece avanzar, donde los recursos son limitados y las puertas están cerradas, no lo veas como el final, sino como el umbral de una nueva revelación. Es en esos momentos donde Dios comienza a mostrarte lo que otros no verán: oportunidades ocultas, conexiones divinas, sabiduría sobrenatural, ideas que no nacen del esfuerzo humano, sino del Espíritu. Pero todo eso comienza con una sola decisión: poner a Dios por encima de todo lo demás, no como una emergencia, sino como un estilo de vida. Cuando tomas esa decisión con firmeza, lo que parecía estar oculto comienza a manifestarse con poder y gracia, porque Dios honra a quienes lo honran y revela tesoros escondidos a quienes lo buscan con todo su corazón. Cuando Dios guía nuestros pasos, no hay necesidad de correr ni de competir. El que camina bajo su dirección siempre llega al lugar correcto, en el momento perfecto. Aunque parezca que otros avanzan más rápido en lo natural, aquellos que caminan con Dios siempre llegarán más lejos, porque lo hacen con propósito. El principio del maná en el desierto es uno de los ejemplos más poderosos de cómo Dios enseña a depender de Él, día tras día. Sin acumular, sin controlar,
sin manipular, simplemente confiando en que su provisión es fiel y suficiente. El pueblo de Israel salió de Egipto con grandes promesas, pero también con muchas incertidumbres. En medio del desierto, Dios decidió alimentarlos con algo que nunca antes habían visto, algo que descendía del cielo cada mañana. Algo que no podían guardar para el día siguiente, porque se estropeaba si intentaban hacerlo. El maná no solo era alimento, sino una lección diaria de dependencia. Dios no solo los estaba formando como una nación libre, sino como un pueblo que sabía que su sustento venía directamente del cielo. Este principio sigue vigente hoy. Cuando decidimos poner a Dios primero, Él nos enseña a vivir por fe, no por acumulación, a depender de su voz, no de nuestra previsión, a confiar en lo que Él tiene preparado para hoy, sin caer en la ansiedad por el mañana. El maná solo se podía recoger en la medida exacta que cada familia necesitaba. Si alguien intentaba guardar más de lo necesario, al día siguiente el maná se descomponía. Esto nos enseña que la bendición de Dios no puede ser acaparada ni gestionada desde el temor, porque cuando intentamos controlar lo que solo se puede recibir por fe, terminamos perdiendo lo que Él quiere darnos. En Éxodo 16, se describe cómo cada mañana los israelitas salían a recoger el maná antes de que el sol calentara demasiado, porque si no lo hacían a tiempo, se derretía. Este detalle, aparentemente pequeño, esconde una gran verdad espiritual. La provisión divina tiene un tiempo preciso y una sensibilidad espiritual necesaria. No puedes dejarla para después ni postergar la obediencia, porque lo que Dios ha dispuesto para hoy no siempre estará disponible mañana. Dios no bendice la pereza ni la indiferencia, pero sí honra la diligencia y la fe puntual. Jesús retomó esta enseñanza cuando enseñó a orar, diciendo, «Danos hoy nuestro pan de cada día», Mateo 6 y 11. No dijo, «Danos esta semana ni este mes», sino hoy, porque la fe que agrada a Dios es la que camina paso a paso, confiando sin ver, asegurándose no con reservas, sino con obediencia. Esta es la fe que entiende que, si Él fue fiel ayer, también lo será hoy y mañana, y que cada día tiene su propio milagro asignado. El problema surge cuando tratamos de vivir por anticipación, buscando garantías en lugar de guía, dejando de confiar en la provisión diaria de Dios y en su fidelidad. Cuando comenzamos a depender de nuestros propios cálculos y razonamientos, la ansiedad tiende a reemplazar la fe, y nuestra tendencia es acumular por miedo a perder, en lugar de sembrar con la certeza de que Él es fiel. El maná no podía ser guardado, porque Dios no quería que su pueblo pusiera su confianza en lo visible, sino en su fidelidad, que no se ve a simple vista. En Deuteronomio 8:3, Moisés recuerda cómo Dios alimentó a su pueblo con maná para enseñarles que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este versículo nos muestra que el verdadero sustento no solo proviene del alimento físico, sino de la obediencia a la voz divina. Cada día, al salir a recoger el maná, el pueblo de Israel estaba obedeciendo a la palabra que Dios les había dado. Cada vez que confiaban en que el maná volvería a descender, estaban alimentando su fe tanto como su cuerpo. Cuando pones a Dios como prioridad en tu vida, Él te enseña a vivir bajo este mismo ritmo de gracia. Ya no dependerás de lo que ves en tu cuenta bancaria, sino del valor que tiene su promesa. No caminarás guiado por la urgencia del mundo, sino por la paz que solo Él puede dar, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Aprenderás que tener poco con propósito es mejor que tener mucho con ansiedad, y que la verdadera riqueza no está en lo que guardas, sino en lo que recibes cada día de su mano. Este tipo de vida no es algo cómodo para la lógica humana, ya que requiere humildad, soltar el control y despertar cada día con la conciencia de que necesitas su dirección. Sin embargo, es la forma más segura de vivir, porque quien depende de Dios nunca experimenta bancarrota espiritual, nunca se queda sin recursos, ni se pierde en la confusión. Quien confía en Él tiene una fuente inagotable. En el desierto, no había mercados ni campos de cultivo, ni negocios ni sistemas de intercambio. Todo dependía de una sola cosa, la fidelidad de Dios, y esa fidelidad nunca falló. Durante 40 años, no solo les dio maná, sino que también hizo que su ropa no se desgastara y que sus pies no se hincharan, tal como está escrito en Deuteronomio 29:5. Esto nos muestra que cuando Dios es nuestra fuente, no solo da lo que pedimos, sino que también sostiene lo que ya tenemos, protege lo que parece frágil y multiplica lo que parecía limitado.
Este es el estilo de vida que Dios ofrece a aquellos que lo ponen primero, una vida en la que la provisión no es el resultado del miedo, sino del amor. Es una vida donde lo que necesitas llega en el momento adecuado y en la cantidad exacta, donde cada día es una nueva oportunidad de ver su mano obrando a tu favor. Cuando comprendes esto, dejas de perseguir el dinero y comienzas a seguir la voz de Dios. Al hacerlo, descubres que lo que otros buscan incansablemente, Él ya lo tenía preparado para aquellos que confían en su palabra y caminan según su voluntad. Cuando pones a Dios en el centro de tus decisiones, incluso lo que parece poco se transforma en mucho. El reino de Dios no opera según la lógica humana, ni se rige por la cantidad visible, sino por el corazón con el que se entrega. Todo lo que el hombre desprecia por su pequeñez, Dios lo valora por su disposición. Cuando encuentra obediencia verdadera, incluso en medio de la escasez, activa principios sobrenaturales que sobrepasan cualquier cálculo humano. Lo poco que se pone en manos rendidas se convierte en una plataforma para que la abundancia divina se manifieste sin esfuerzo forzado ni manipulación carnal. El Evangelio revela que la multiplicación no ocurre en lugares de abundancia, sino en aquellos donde hay entrega genuina. Jesús observó a las personas que daban en el templo, pero no elogió las grandes ofrendas de aquellos que daban de lo que les sobraba. En cambio, señaló a una viuda que dio 2 monedas, diciendo que ella había dado más que todos, porque dio todo lo que tenía. Marcos 12, 41-44. En ese acto no hubo espectacularidad, pero sí una profunda lección espiritual. Fue una demostración pura de confianza en Dios. No fue la cantidad lo que atrajo la mirada del cielo, sino la entrega sin reservas. Esta sigue siendo la medida que Dios usa para abrir las ventanas del cielo sobre aquellos que lo ponen en primer lugar. La clave no está en cuánto tienes, sino en cómo honras a Dios con lo que tienes. Muchos esperan tener más para comenzar a obedecer, pero ese pensamiento revela que no han entendido el orden del reino. Primero se honra, luego se multiplica, primero se siembra, luego se cosecha, primero se confía, luego se ve la manifestación. Por eso, la multiplicación llega a las manos de aquellos que aprenden a ser fieles en lo poco. Porque Dios no es injusto para ignorar una fidelidad pequeña, al contrario, la exalta y la usa como base para una bendición mayor. Jesús enseñó este principio al decir que el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho, Lucas 4:10. Esta declaración no es simplemente un consejo moral, sino una verdad espiritual que establece que la promoción en el reino no es repentina, sino progresiva, y está ligada a la fidelidad constante, no al tamaño de los recursos, sino al nivel de obediencia con el que se administran. Por eso, aquellos que aprenden a honrar a Dios con lo poco son los mismos que serán capaces de sostener la abundancia sin ser dominados por ella. Ya han demostrado que su confianza no está en lo que poseen, sino en aquel que lo provee todo. El apóstol Pablo escribió que cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no por obligación ni por presión, porque Dios ama al dador alegre, 2 Corintios 9, 7. Este tipo de entrega es libre, pero profundamente poderosa, porque no nace de una exigencia externa, sino de una revelación interna. Es precisamente ese tipo de ofrenda la que se convierte en semilla multiplicadora. Una semilla que, aunque parezca pequeña desde una perspectiva humana, lleva en su interior el poder del cielo para producir fruto en abundancia, en el tiempo perfecto de Dios. Cuando se entrega desde el corazón, sin esperar reconocimiento ni aplausos, se activa una dinámica invisible que comienza a operar en lo espiritual y luego se manifiesta en lo material. Todo lo que se honra delante de Dios se convierte en terreno fértil para su provisión. No hay obediencia sincera que quede sin respuesta, y ningún acto de fe pasa desapercibido cuando se realiza con un corazón genuino.